Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 18 al 23, hoy 24 de julio de 2020. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invocamos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y llevarlo sobre todo a la práctica. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Queridos hermanos, este Santo Evangelio, que ha salido en otras oportunidades, se nos presenta de nuevo para meditar y preguntarnos cómo recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón y qué fruto estamos dando hasta este momento. Nos dice el Señor que el que escucha la palabra sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Y todos sabemos cómo es el camino. Es un terreno estéril donde transitan los animales, las personas, y no se puede sembrar nada ahí porque no produce nada. Y el Señor nos pide que nosotros no debemos ser así. No debemos tener un corazón duro, infértil, indolente, que cierra a la palabra de Dios. O sea, no le interesa la palabra de Dios. Deja de lado a Dios. Vive en este mundo como si Dios no existiera. Pues que Dios nos dé su gracia para que nos libre de esta manera de actuar. Porque creyentes o no creyentes, tarde o temprano vamos a estar frente al Creador para dar cuentas de todo lo que hemos hecho en este mundo. Por eso es importante que no tengamos un corazón que se cierre a la palabra de Dios. Y poquito a poquito podemos ir haciendo. Cuando vamos dejando las cosas de Dios para después, ya rezo después, me confieso otro día voy a misa, y poco a poco uno va dejando. Es como cuando estás en el mar, te estás bañando y si te descuidas, poco a poco el agua te va llevando y cuando te das cuenta ya estás muy adentro y si no hay nadie quien te pueda ayudar, hasta puedes perder la vida. Pues algo así
le sucede a aquellos que van dejando poco a poco la vida espiritual y se van convirtiendo en terreno de camino, terreno estéril que no da fruto. También nos dice el Señor: lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta con alegría. Aquí hay ya otra actitud de esta figura que habla el Señor, de aquel que escucha la palabra y la acepta enseguida, con alegría, con entusiasmo, pero no tiene raíces porque es inconstante. Y en cuanto viene una persecución o dificultad por la palabra, enseguida sucumbe, ya falla. Y eso nos tiene que llamar a nosotros mucho la atención, porque a veces tú y yo no somos perseverantes. ¿Cuántas veces hemos experimentado que hemos salido contentos de un ejercicio espiritual, de un retiro, de una jornada, ¿no? Hemos dicho, ahora sí voy a mejorar, voy a amar a Cristo, ¿no? Voy a leer los evangelios, pero resulta que cuando vuelvo a mi vida cotidiana de trabajo, de estudio, donde ahí hay gente pues que no practica, incluso se mofan, se burlan de los creyentes, yo bajo la guardia. Se me va como el entusiasmo, ¿no? Se me va esa ilusión, ¿no? Esa emoción que sentía. ¿Por qué? Porque nos falta perseverancia. Y a todos nos cuesta la perseverancia, no es fácil, pero siempre recordemos lo que dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 5, dice: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Entonces tenemos que perseverar, tenemos que luchar, y para eso tenemos los medios: la oración de todos los días, el rezo del denario todos los días, o el Santo Rosario, la lectura de un buen libro espiritual. O sea, hay que ir quitando de nuestra vida esas piedras que dificultan para que las raíces de la palabra se profundicen más. No hay que matar las raíces, sino al contrario, quitar las piedras. Recuerdo una vez, en una casa de formación, había un árbol, una acacia, ¿no? Una especie de pino, que todo el tiempo estaba a la misma altura y no crecía. Y el obispo decía: ¿qué pasa? ¿Por qué no crece? ¿Qué sucede? Nosotros lo abonamos, lo regamos, ¿no? Superficialmente volteamos la tierra, pero nada, la planta seguía así, ¿no? Incluso ya iba perdiendo su verdor, sus hojas ya se iban cayendo, ¿no? Entonces empezamos a cavar, y encontramos debajo de las raíces concretos de cemento. No dejaban pasar a las raíces, porque seguramente tiempo atrás allí habían hecho la mezcla, ¿no?, para construir, y no habían luego quitado todo y encima pusieron la tierra para poner este árbol. Entonces ese concreto no dejaba pasar las raíces. Pues algo así nos puede pasar a nosotros, que tenemos esas piedras en nuestra vida, impide que la palabra de Dios profundice sus raíces. Creemos superficialmente, como se dice, de boca para afuera, ¿no? Creemos solamente con la emoción, ¿no? Y luego cuando viene una persecución o cuando tengo que dar testimonio de mi fe en mi trabajo, en mi estudio, en un viaje,
en el deporte, en el descanso, me hago como uno de ellos, ¿no? Como uno del mundo más, ¿no? Nosotros somos del mundo, pero hay que vivir sin ser mundanos, ¿no? Por ejemplo, voy a una fiesta y me invitan a tomar, ¿no? Bueno, y luego a emborracharse, ¿no? Entonces, si yo amo a Cristo, no me emborracharé, pero por esa actitud muchos quizás me van a maltratar o para otra vez ya no me van a invitar. Entonces, son persecuciones que lo vivimos todos los que procuramos ser fieles al Señor. Por tanto, seamos perseverantes, ¿no? Después nos dice, lo sembrado en abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Escucha la palabra, igual que el terreno pedregoso, pero quiere como tener dos velas encendidas, uno para Dios y otro para la vida mundana, para los placeres, ¿no es cierto? Incluso se pone a Dios en segundo lugar para conseguir las cosas materiales. ¿Cuánta gente hemos escuchado que no van a misa porque tienen que ir a trabajar? Sí, hay que trabajar para parar la olla, pero también hay que organizarse para participar de la Santa Misa, mínimo. Hacer nuestras oraciones, leer la palabra de Dios, no nos quita mucho tiempo, pero a veces el tirano del mundo, que es don Dinero, nos quita todo el tiempo y estamos trabaja y trabaja y descuidamos la vida espiritual, descuidamos la vida familiar, no compartimos con los hijos, no jugamos con ellos, no salimos con la esposa, con el esposo, no nos damos un tiempo para estar en familia, ¿no? Todo es trabajo. Por eso no hay que dejarse atrapar por las cosas materiales. Ya dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué sirve? Entonces, que las seducciones de las riquezas no nos ahoguen. Hay una historia de un pueblito, era muy pequeño, pocos habitantes, la mayoría jóvenes, que habían entrado en una especie de histeria de ser compradores compulsivos, y cuando se enteraban que el vecino, el vecino tenía un mejor celular, el otro hacía el esfuerzo para comprar mejor, otro mejor, y así se generaba, ¿no? No le importaba si tenían algo para comer, si podían arreglar mejor su casa, no, con tal de tener el mejor celular, que costaba pues carísimo, ¿no? Entonces, nos puede pasar así nosotros, dejarnos atrapar por las cosas materiales, ¿no? Los fines de semana, por ejemplo, en vez de pasar con la familia, estar con ellos, salir con ellos, divertirnos con ellos, muchas veces nos salimos con los amigotes. Como se ve, a veces terminada los trabajos de fin de semana, luego se van a malgastar el sueldo con los amigotes y llegan a la casa sin dinero. Mira, hay necesidades en la casa para pagar la luz, el agua, no hay plata porque se gastó con los amigotes, ¿no? Entonces, ¿cómo la palabra de Dios, si realmente lo practicamos, ayuda mucho, incluso a la vida familiar, a la vida social? Pues no permitamos que las riquezas materiales, ¿no?, los afanes de la vida, nos seduzcan y nos ahoguen. No solo la palabra de Dios, sino también nos quite lo más importante, que es el tiempo para la familia. Por último, nos dice que el sembrado en tierra buena
El que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto y produce 160 y 30 por uno. Queridos hermanos, todos podemos ser buena tierra, todos podemos dar buen fruto, cada uno según su capacidad, según sus talentos, pero hay que ponerlo en práctica, hay que escuchar bien la palabra de Dios y ponerlo en práctica. No solo es escucharlo, qué bonito, ¿no? Ay, qué bonito habla el Señor, qué bonito dice esto, no, hay que descubrir el mensaje, qué me está enseñando el Señor, qué me quiere decir, en qué tengo que cambiar, en qué tengo que mejorar, cómo puedo ayudar a otros, qué puedo aconsejar a un familiar, a una amistad, qué es lo que puedo decir. Es importante, hermanos, y tenemos que dar fruto, buen fruto, fruto que dure, ¿cierto? Fruto que dure, ¿no? Entonces, la tierra buena es el corazón que escuche, comprende la palabra. Esta da fruto. Este rendimiento es obra de la palabra en un corazón acogedor. Se trata de una comprensión que se deja envolver por la acción de Dios presente en la palabra de Jesús. Por lo tanto, hermanos, estemos abiertos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sirve para corregir, para aconsejar, para animar, para exigir. Pues es mejor dejarnos corregir por Dios que por la vida misma o por los mismos hombres que no conocen compasión. Pues que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y que la Santísima Virgen María nos siga acompañando hasta llegar a la vida eterna. El Señor esté contigo y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.